programa número 20, el nuevo horario de C5N Investiga, los sábados a las 22. Gracias por estar con nosotros y habernos hecho el aguante todo este tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa, pero que en realidad poco se habla. Son las mulas y los camellos de la droga. Son las personas que indirectamente participan de la cloaca de la economía narco. ¿Y por qué digo cloaca? Porque lamentablemente son personas necesitadas en cuyo, según las estadísticas, el 80% son personas desempleadas que tienen más de 3 hijos. Y estamos hablando de la necesidad en un mundo en donde hoy recordábamos con el productor ejecutivo, el Búfalo Cardelli, hace 20 años que ejerzo el periodismo. Hace 20 años por ahí se hablaba de otra cosa, se hablaba de la pizza, la cocaína, el champagne, el cielo de poliarmentano, las fiestas de cocaína en los boliches de la costanera. Después fue migrando un poco a los vuelos y también, ¿por qué no?, a los colombianos y mexicanos, al sicariato. Después llegó el tiempo del 2001, del Paco, de toda esa tragedia que todavía hoy la Argentina no puede encontrarle la vuelta a una década perdida, que es la década del Paco, donde generaciones de pibes quedaron en el camino porque las neuronas que se perdieron ya no se recuperan. Este es el adelanto. Mortalidad es 100%. La característica que tienen todos en común son personas en estado de extrema pobreza y de extrema necesidad. El perfil es de personas en situaciones de vulnerabilidad y en especial en tema mulas uno puede advertir que hay gran cantidad de mujeres y gran cantidad de extranjeros. Las cápsulas óseas se detectan fácilmente con una radiografía simple de abdomen. No solo en riesgo de ser atrapado y de terminar en la cárcel, sino que pone en riesgo su propia vida, ¿no? Ser testigo de lo que esto implica, el drama, yo diría, humano que está atrás de estos. Y acá estamos viendo una de las víctimas de este negocio narco, que son abuelos que están actualmente detenidos en el Servicio Penitenciario Federal porque trasladaba algunos kilos de cocaína. Y en realidad son estas las verdaderas víctimas de este negocio narco, porque hay una estructura y un negocio que va mucho más allá de las tragedias individuales de personas que básicamente tienen una necesidad real de desempleo y encuentran atractivo una propuesta económica a su necesidad, a su tragedia económica, que en la mayoría de los casos son extranjeros los que tratan de arriesgarse llevando la cocaína en su cuerpo o ingresándola directamente a su cuerpo. También vamos a tocar un tema muy profundo que tiene que ver con la represión del Borda. A prácticamente varios días de este hecho, donde recordemos cobraron periodistas, médicos, camarógrafos y los propios pacientes del hospital que tuvieron que ser dopados durante 24 horas porque estaban en un ataque crítico de salud mental, teniendo en cuenta que varios efectivos de la policía metropolitana empezaron a repartir al que se le pasaba por encima. Vamos a ver un adelanto. Más de 400 efectivos de la metropolitana reprimieron con balazos de gomas y bastonazos a los trabajadores del hospital, a los compañeros del gremio y fundamentalmente a los pacientes del hospital. No hay otro antecedente que entrara una policía con 400 efectivos a un hospital neuropsiquiátrico y le pegara indiscriminadamente a pacientes, a periodistas. Ese día quedaron 5 presos que hoy están imputados. Lo que hacíamos ese día era atajar las balas porque tiraban de todos lados. Mandaron a los policías civiles a denunciar a los compañeros que ese día fueron los compañeros nuestros los que agredieron. De la parte de la Policía Metropolitana no conocemos que se haya hecho ni una auditoría sobre el procedimiento de la policía en ese día, como se había comprometido.
también las novedades del último parte del caso que tal vez conmueve a la sociedad, que es el caso de Ángeles Rawson. Vamos a ver qué pasó esta semana, qué dijo Mangeri Jorge en la declaración en tribunales con estas imágenes exclusivas. Vamos a ver un informe de Mauro Fulco que nos va a hablar del tema. 154 días pasaron de la desaparición de Ángeles. Todavía hoy hay muchos misterios que vamos a tratar de hablar y entender con ustedes para saber cuál es la realidad de esta causa que indirectamente nos afecta a todos. ¿Qué pasa con la realidad de Jorge Mangeri? Y estábamos hablando de tragedias. Hoy es básicamente un programa que va a hablar de las tragedias. Las mulas por un lado, por otro lado la tragedia de los pacientes que están en neuropsiquiátricos de la capital federal, que lamentablemente hace décadas es una cuenta pendiente. También vamos a ver lo del crimen de Ángeles Rawson y por último un blooper del gobierno de la ciudad, que es básicamente, había una escuela que nosotros planteamos, la escuela de Santiago, que es su segunda casa, básicamente en donde el chico tiene capacidades diferentes a los demás chicos y lamentablemente como no había ascensor, obviamente no podía ingresar a la mitad de la escuela. El gobierno de la ciudad puso el ascensor, pero duró un mes nada más. Te vamos a contar en detalles cuál fue el blooper del gobierno de la ciudad. Y vamos a empezar con estas tragedias individuales de lo que denominamos la cloaca del negocio narco. Las víctimas de este sistema y este negocio que lamentablemente son mulas y camellos desempleados, en la mayoría de los casos personas que tienen más de 3 hijos, el 50% son extranjeros y en muchos casos las mulas que ingestan estas sustancias son embarazadas y en otro porcentaje menor son personas que lamentablemente pierden todo, porque pierden su vida. Esta es la primera parte. Desesperación, vulnerabilidad, pobreza. Es el cóctel ideal para la mira de los narcos. Las ilusiones de miles de personas a las que se le presentan ofertas irresistibles. Ilusiones que en la mayoría de los casos terminan en pesadillas. La otra crónica de las mulas, cocaína en el vientre. En la jerga, las mulas son personas que transportan drogas para el mercado interno o de un país a otro. Son utilizadas por grandes carteles para cerrar el circuito del negocio del narcotráfico. Con los avances de la tecnología en los controles migratorios, son las mulas las que quedan cada vez más expuestas. Prestan su cuerpo por una ínfima porción de la millonaria ganancia. En la Argentina, el 56% de las mujeres detenidas están presos por delitos vinculados al tráfico de drogas. En primer lugar, vamos a decir qué se entiende coloquial y vulgarmente por mula. Es aquel que transporta sustancias ilícitas como drogas, que es lo que nos referimos, y se le dice mulas porque se las carga, precisamente. Hay ciertas costumbres que no cambian. 7 de cada 10 mulas intentan enviar su carga despachada en la bodega del avión, disimulada en su equipaje. Algunos lo hacen por correo, tanto público como pueden ser encomiendas o correo privado, a través del cual se puede mandar todo tipo de objetos. Allí se intenta disimular la droga, confiando en que los controles pueden llegar a ser más laxos. Otros más arriesgados quieren pasar la droga en su equipaje de mano. Intentan hacerlo a través de carteras de doble fondo, valijas pequeñas, aparatos electrónicos y hasta juguetes, que sirven para este fin. Hay un porcentaje de mulas que se adhiere la droga al cuerpo. Esta modalidad puede ser a través de bolsillos dobles, ropa interior falsa o simplemente atando vendas alrededor del cuerpo. El número es de 1 cada 20 personas
y puede ser atribuido a la baja efectividad del método, ya que las mulas son descubiertas por los bultos anómalos que se ven en su ropa. Los más temerarios son los ingestados. Se llama así a aquellas personas que se juegan la vida al tragar las dosis. Esta proporción es de 1 de cada 20 detenidos y no es un número menor si se tiene en cuenta lo que significa ingerir grandes cantidades de cocaína. El drama humano lleva a cada persona ingestada a trague entre 90 y 110 cápsulas. Cada cápsula de droga contiene entre 10 y 12 gramos de cocaína de máxima pureza. Es decir que cada persona lleva dentro de su cuerpo aproximadamente 1 kilo de droga o más. De más está aclarar las consecuencias si alguna de estas cápsulas llega a romperse. Un 5% de los ingestados debe ser operado por rotura o filtración de su carga. El 2% muere en forma instantánea. Hemos tenido pacientes con más de 100 cápsulas. El mayor número que yo he sido testigo ha sido alrededor de 200 cápsulas, dependiendo del tamaño. Generalmente son cápsulas entre 10 a 11 gramos que generalmente tienen. Los informes que se han hecho al respecto hablan de algo más de 1 kilo de cocaína, pero estamos hablando de 1 kilo de cocaína en una pureza muy elevada y que en cantidades que una cápsula que se reviente puede producir consecuencias mortales en el organismo de cualquier persona. Una exposición masiva ante una situación así, realmente la mortalidad es 100%. En Ezeiza funciona el Hospital Alberto Urnequian. Allí es donde son derivados los sospechados de mulas desde el aeropuerto de Ezeiza. Con una radiografía se puede determinar si la carga es cocaína o algún cuerpo extraño dentro de su cuerpo. En los 17 años que llevan atendiendo estos cuadros, desde el hospital se ayudó en la evacuación de 30.842 cápsulas. Esta es normal, es así como se presenta cuando no tenemos sospecha o cuando se descarta la presencia de cuerpos extraños. Esta es una radiografía en donde la presencia de cuerpos extraños es comprobable y a simple vista uno podría ver todas estas cuerpos, todas estas imágenes redondeadas, algunas alargadas. Estas son la imagen característica cuando hablamos nosotros y cuando confirmamos la presencia de cuerpos extraños. Este paciente es un body packer, este es paciente que nosotros lo internamos. Este paciente se descarta de ser portador de cuerpos extraños. Esta es otra imagen en donde es más contundente, si se quiere. La presencia de todo esto no es normal en un abdomen. Este es un paciente que en este momento, con esta imagen, ya se verifica la presencia de cuerpos extraños. Hasta este momento, cuerpos extraños. Queda en las autoridades pertinentes el comprobar si estos son de características de estupefacientes, que por lo general no son. ¿Usted cree que son narcos estas personas? ¿Usted cree ahora que se habla mucho del narcotráfico, de los vuelos, de que Argentina está invadida? Le comento que esto es un problema desde 1910, donde Argentina está considerada un productor y un sector de tránsito en lo que tiene que ver con el narcotráfico. No es un problema de los últimos años. ¿Se agravó? Sí, totalmente. Pero la mayoría de las personas que entran al sistema penal, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, 34.825 investigaciones penales preparatorias por ley de droga, 95 personas fueron investigadas por día. Hay aproximadamente 2.282 detenidos por estos crímenes. Algunos detalles justamente de los números que tienen que ver con las estadísticas de la droga. El despacho por bodega es del 67% y por correo el 15%. Correo privado o correo estatal. En cuanto a los camellos de la droga, el equipaje de mano el 7%, adherido al cuerpo casi el 5%, ingestado el 4%. De ese 4% muchos mueren. En equipaje de mano 7%,
De 100 mulas, 27 son mujeres, 3% embarazadas, el 56% de las mujeres detenidas en los penales de la Argentina está por droga y 73 hombres. Se realizaron algunos procedimientos, 22.899 procedimientos en la provincia de Buenos Aires, 1.500 kilos de cocaína y se secuestraron 1.365 armas de grueso calibre y más de 1.100 vehículos. Parecen numeritos, ¿no? Estamos hablando solamente de un año. En un año como es este, en donde Rosario, cuando nosotros dijimos en enero y en febrero que nos trataban de locos porque alertábamos de la situación que se estaba viviendo en Rosario, pasaron ya varios meses y 240 muertos. ¿Se escuchó bien? 240 muertos en una guerra total que hay contra el narcotráfico, con vinculaciones directas con el Estado y, por qué no, con las fuerzas de seguridad. Los camellos, la parte número 2. Desesperación, vulnerabilidad, pobreza. Es el cóctel ideal para la mira de los narcos. Las ilusiones de miles de personas a las que se le presentan ofertas irresistibles. Ilusiones que en la mayoría de los casos terminan en pesadillas. La otra crónica de las mulas, cocaína en el vientre. 7 de cada 3 mulas son hombres, 3 de cada 10 son mujeres y el 3% de ellas están embarazadas. El mayor porcentaje que hemos visto nosotros son de varones. Son los varones seguramente por las características físicas, anatómicas. Probablemente hablamos de la mayor cantidad que ellos puedan retener en su organismo, esta cantidad de cápsulas. Pero efectivamente yo he visto más porcentaje en población masculina. Tenemos un porcentaje, un 5% de mujeres embarazadas, generalmente ingieren poca cantidad, tienen incluidas en vagina o a veces por ano, lo cual es bastante dificultoso porque el solo llevar la cápsula dentro de su cuerpo o en la vagina pueden provocar abortos. Entonces nosotros tenemos la misión no solo de cuidar su vida, sino de cuidar la del niño. Inclusive se utilizan adolescentes y hasta criaturas. Hemos visto hechos donde encubierto en las ropas de un bebé que es transportado en los brazos se transporta sustancia. Esta modalidad de narcotráfico involucra a todo el mundo. El 19% de las mulas provienen de España, el 15% son argentinos, el 8% son de Paraguay y Bolivia y el 6% son sudafricanos. Eso sí, todos surcados por una profunda necesidad económica. Lamentablemente, el último eslabón en lo que es el narcotráfico, hablamos nosotros de las mulas, traduce gente que realmente sirve como tal, transportadores, no son comerciantes de las mismas. Tan pronto llegan al sitio de destino, ellos son, si se quiere, procesados o vigilados para que evacúen la misma, reciben un dinero determinado por este transporte y hasta ahí termina su misión. Uno advierte situaciones de vulnerabilidad, a veces incluso superpuestas, pero también en el último tiempo, y uno lo puede asociar quizás a la crisis europea, empieza a haber extranjeros que tienen un perfil de menores condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De hecho, en los últimos años uno advierte el incremento de extranjeros de Europa principalmente e incluso de otras regiones del mundo, como puede ser Sudáfrica, por ejemplo, o incluso de otras latitudes. El rango de edad va desde los 18 hasta los 65 años. La característica que tienen todos en común son personas en estado de extrema pobreza y de extrema necesidad. Son muy pocos los que se dedican a esto como trabajo.
se registra en muchos casos que esas mujeres son jefas de hogar, que esos hogares tienen varios hijos, etcétera, etcétera. Entonces se mezclan varios aspectos, varias condiciones que llevan a estas personas a elegir por esta opción. Generalmente hay un pago por este servicio entrecomillado, a veces, y la generalidad de las veces, gente de muy bajos recursos y de bajo nivel educativo, que tienen necesidad imperiosa de ganar dinero y lo hacen de esa manera. Ser testigo de lo que esto implica, el drama, yo diría, humano que está atrás de esto. Los principales envíos de droga se efectúan hacia Europa. El continente europeo representa casi el 75% del total. Asia alcanza casi el 20%. Cantidades menores parten hacia África, Oceanía y América del Norte. Poco más de la mitad de los vuelos arriba a España, ya sea a Madrid o a Barcelona. Hay un 10% que va a Sudáfrica, otro 10% a Roma y un 7% a París. El 19% restante se reparte en diferentes destinos internacionales. Pero hay una explicación para el boom español como receptor de cocaína. De Argentina generalmente el destino es Europa, no los Estados Unidos. España, más allá de que España, hay varios datos, más allá de que España es un gran consumidor de cocaína, en los últimos años digamos, aparece información relativa a eso. Lo cierto es que también España es, sobre todo si uno piensa en tráfico aéreo, la entrada a Europa, ¿no? Digamos, casi todos los vuelos que salen desde acá van principalmente hacia Barajas y de ahí conexiones o Barcelona o algunas otras ciudades, ¿no? Ahí uno podría encontrar parte de la explicación, más allá de los vínculos culturales que existen con España, el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Sacar la droga del país hacia Europa le reporta a la mula 30.000 pesos por ingesta de 1 kilo. Si el movimiento de cocaína se da de fronteras adentro, la cifra es mucho menor, de 5.000 pesos. Pero el narcotráfico muta y los controles corren detrás de las nuevas tecnologías. Hasta el 2011 nosotros estábamos acostumbrados a recibir mulas que tenían en su interior cápsulas sólidas, es decir, como si fueran una tiza. A mediados del 2011 nos llega un muchachito muy joven, extranjero, europeo, en coma. Se le hace una tomografía computada y, oh sorpresa, había muchísimos elementos extraños dentro de su abdomen, que eran 3 profilácticos con contenido líquido y que en su posterior análisis mostraba cocaína disuelta en alcohol y levamisol. Hay algo que caracteriza al traficante, es la experimentación. Permanentemente se están experimentando métodos como para tratar de facilitar el tráfico de esa sustancia. Ponen en riesgo su libertad, ponen en peligro su vida, pero detrás de cada uno de ellos se esconde un profundo drama humano. La necesidad, el desempleo y el hambre, básicamente, ese es el drama humano. Ojalá que la investigación en lo que tiene que ver con el narcotráfico vire un poco a seguir a estos camellos que son realmente víctimas, teniendo en cuenta que están en situaciones extremas de una necesidad y un hambre importante que los lleva lamentablemente a poner en riesgo su vida técnicamente. No solamente la cárcel, sino su vida, por una cuestión de necesidad. En vez de dar vuelta la página y seguir en realidad los caminos de los verdaderos narcos, la verdadera mafia de la droga, que son esos atorrantes que lavan guita en diferentes lugares del mundo, muy cercanos acá, muy cerca del canal. No hace falta mucho romperse la cabeza para saber que los grandes narcos nunca van presos. En el próximo bloque vamos a ver 2 grandes temas. Por un lado, la realidad del Borda, en donde todo sigue igual. Lamentablemente las personas que son pacientes de este hospital siguen sufriendo la desidia y la falta
de medicamentos. Y también vamos a hablar de las novedades del caso Ángeles Rawson. Declaró Jorge Mangieri. ¿Qué dijo? Información exclusiva con el compañero Mauro Fulco. Una perlita que se comieron todos los medios. Te la vamos a mostrar en exclusivo. Y también el blooper del gobierno de la ciudad. El ascensor que tardaron 5 años y duró un mes. En el próximo bloque, quédate 2 minutos.